Buen día a todos. Entonces, como siempre, vamos a empezar con la retroalimentación del taller. Hablo del taller del control de lectura que tuvieron la clase pasada. Para ver las preguntas que más se equivocaron. Entonces, déjenme compartirles el whiteboard. Ya. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, vamos a ver. Dice, por ejemplo, está aquí que ese se denomina razón al conjunto de dos proposiciones iguales. Se, perdón. Se denomina razón al conjunto de dos proposiciones iguales. Esa de ahí, que es de teoría, se equivocaron bastantes. Es porque es básicamente, básicamente no, es falso. En realidad se denomina proposición. ¿Qué proposición? ¿Qué estoy copiando? Proporciones. A ver, déjenme ver un ratito. Bueno, no es razón, aquí me equivoqué. Aquí es aquí es proporciones. Aquí se denomina proporción o proporciones al conjunto de dos razones iguales. Entonces esa era la verdad. Esa era la verdad. Bueno, por concepto. Entonces esa era falsa. Ya. Te dicen lo siguiente también. Te dicen cuál de las siguientes ejemplos son de proporcionalidad directa. Entonces la primera te dice cantidad de personas y el tiempo que demoran en ver una película. Luego dice número de hojas y el tiempo necesario para leer un libro. Y cantidad de vacas en un establo y el área del espacio que sobra en el establo. Bueno, entonces para ver, ya vamos a ver que proporcionalidad directa quiere decir que si una de las dos cantidades aumenta, la otra también tiene que aumentar. O si una cantidad disminuye, la otra también tiene que disminuir. Entonces, en este caso nos dice, vamos a ver una por una. La primera nos dice cantidad de personas y el tiempo que demoran en ver una película. Nada más, cantidad de personas y el tiempo que demoran en ver una película. Punto. Entonces esa de ahí sería una. Ya saben que tiene que ver que aumenta una, es decir, aumenta la cantidad de personas y aumentará la cantidad de tiempo que demoran en ver una película. Entonces tienen que hacerse esa pregunta para ver si aumenta o disminuye. Claramente no aumenta, o sea, la película, la cantidad el tiempo de la película no va a cambiar. Entonces esto no es proporcionalidad directa. La segunda dice número de hojas y el tiempo necesario para leer un libro. Número, número de hojas y el tiempo necesario para leer un libro. Un libro. O sea, el número de hojas, digamos que el número de hojas aumenta de un libro. Me pregunta si el tiempo que necesito para leerlo va a aumentar o va a disminuir.
Esa es la pregunta que tengo que hacerme para ver si es una razón directa, están unidas de forma directa, y la respuesta es sí. Si aumento el número de hojas de un libro, claramente voy a necesitar más tiempo para leerlo. O si disminuye el número de hojas, voy a necesitar menos tiempo para leerlo. Entonces, en este caso sí es la verdadera. Y la última es cantidad de vacas en un establo y el ara que sobra en el establo. Entonces, aquí tengo cantidad de vacas en un establo y el área, o sea, área sin usar, área que sobra en el establo. En este caso, tenemos que ver, entre más vacas yo tengo, más área van a ocupar en el establo. Eso sería una directa. Pero no me están diciendo el área que ocupan las vacas, sino el área que sobra. Entonces, entre más vacas yo tengo, más área van a ocupar, pero eso quiere decir que menos vacas que menos espacio va a sobrar. Entonces, en este caso, como aumenta la cantidad de vacas, pero disminuye el área que sobra, es una proporcionalidad inversa, pero no es directa. El punto es que no es directa. Entonces, la única que era directa era la 2. Entonces, esa era la respuesta. ¿Ya? Eh, ¿Qué más puedo tener? Déjenme revisar. Una que tengan bastantes. Mm, mm, ya dejen. Ya, por ejemplo, está aquí que hicieron. Déjenme leer, resetear. Voy a limpiar. Dice el número de soluciones reales diferentes que tiene la ecuación x cuadrado más 4x más 8, x cuadrado más 4x más 8 es igual a 0. Entonces me preguntan el número de soluciones reales, ¿cuántas soluciones reales va a tener esta ecuación? Entonces, yo para saber cuántas soluciones reales tiene esta ecuación, debo fijarme en el discriminante. Entonces me fijo en el discriminante. Tengo tres casos. Si el discriminante es mayor que 0, dos soluciones reales. Dos soluciones reales distintas. Si el discriminante es 0, tengo una solución real. Y si el discriminante es menor que 0, tengo 0 soluciones reales. O sea, no hay solución real. Entonces solo puede ser uno de estos tres casos. 2, 1 y 0. Entonces tengo que calcular el discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4ac. Esto es igual a 4 cuadrado menos 4 por 1 por 8. Entonces este es 16 menos 4 por 8 es 32. Esto es menos 16. Como el discriminante es negativo, no hay solución real. Entonces la respuesta era 0. 0 soluciones reales. ¿Ya? Entonces esa era la respuesta. Mm, Esas se equivocaron bastantes. Entonces déjenme ver otra que quiero. Entonces se utilizaba esa fórmula para calcular el discriminante. Correcto. Tenías que calcular el discriminante. Y con el discriminante sabía si habían dos soluciones reales, una o cero. Eso sí, siempre es así. Y finalmente vamos a hacer esta de aquí para ya empezar clases, porque también la clase de hoy, igual que la clase de miércoles, es bastante larga, porque vemos todos los tipos de ecuaciones. Entonces vamos a poner este de aquí. Me dicen, ayer verdadero o falso. Existe un X perteneciente a los reales, tal que el valor absoluto de X es menor o igual a cero. Entonces me preguntan eso. ¿Es verdadero o falso? Existe un X en los reales tales que el valor absoluto de X es menor o igual a cero. Bueno, sabemos que el valor absoluto de X
siempre es mayor o igual a 0. O sea, para todo x, el valor absoluto de x siempre va a ser mayor o igual a 0. Eso es verdadero. Nunca va a ser negativo. O sea, si yo digo para todo x, existe un x tal que el valor absoluto de x es menor que 0, esto es falso, porque no existe. Pero me dicen menor o igual. Entonces sí existe uno, que es el x igual 0. Cuando x es igual a 0, tenemos que el valor absoluto de x, que hace verdadero esto de aquí, porque sería valor absoluto de x menor o igual a 0, 0 menor o igual a 0, esto es verdadero. Entonces ya con una que haga verdadero esta proposición, sabemos que el existe es verdadero. Entonces este de aquí es verdadero. ¿Ya? Estas dos proposiciones son, esta es verdadera, esta es falsa, pero esta que está aquí es verdadera, porque si existe un x, que en este caso sería el x igual 0. ¿Ya? Ahora, déjenme un ratito, ¿cierto? Que tengo que guardar las diapositivas pasadas y abrir ya las diapositivas que vamos a hacer hoy, que vamos a usar hoy. Entonces, déjenme ver. Es cierto que hoy tienen taller, entonces tenemos que terminar a las 10:20. No, 10:20, ¿qué hablo? A las 11:50 para que tengan tiempo para el taller y lo puedan subir a tiempo. Ya, listo. Entonces déjenme abrir ahorita las diapositivas. Ya. Entonces, ya, vamos a ver entonces números reales. Seguimos en esta unidad de números reales. Básicamente todo tipo de operaciones que podemos hacer con los números reales. Y vamos a empezar con razones y proporciones. Entonces, razones y proporciones. Primero, una razón. ¿Qué es una razón? Una razón no es nada más que una fracción que me relaciona dos valores. Déjenme poner aquí también, tengo que poner para poder escribir. Ya. Razones simplemente son... Razones es simplemente una relación entre dos valores multiplicativa porque es una división básicamente. P y Q, diferentes de cero, simbólicamente se representa como P sub P, una fracción, como les digo, P, Q, también se representa con estos P dos puntitos Q, y en español se lee como P es a Q. Eso es una razón. Por ejemplo, si me dicen en este ejercicio, si en junio han transcurrido 10 días, determine la razón entre los días transcurridos y los que aún faltan para culminar este mes. Por ejemplo, como junio tiene 30 días, faltan 20, es decir, la razón sería entre 10 sobre 20, ya que la razón me pide entre los días que ya han transcurrido y los que faltan, que serían 10, 20. Entonces 10 sobre 20 simplemente es una fracción, ahí puedes simplificar décima, décima, te va a quedar un medio. Entonces eso es una razón. Tenemos entonces ahora proporción. Proporción es denominado al conjunto de dos razones iguales. Ya sabemos que las razones son estos tipos de fracciones, que quiere decir que hay una relación multiplicativa entre P y Q. Eh, por ejemplo, tenemos P y Q, dos razones iguales. La proporción entre las cuatro cantidades que son diferentes de cero, no pueden ser cero ni una de esas cantidades, es P sobre Q es igual a R sobre S. También se ve de esta manera, P dos puntos Q, 4 puntos R sobre S, quiere decir que las dos razones son iguales. Y en español se puede leer como P es a Q, como R es a S. Es decir, te dicen que esta fracción, P es a Q, esta razón, es igual a la de R a S, como R es a S.
¿Ya? Y aquí se cumple lo que conocemos como el producto de extremos, o sea, el producto en cruz, que P por S es igual a Q por R. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, tenemos que, si nos dicen si la cantidad de abonados de una operadora telefónica y su competencia está en razón de 3 a 4, es decir, que si yo tengo el valor de abonados de la operadora telefónica y lo divido, o sea, de la telefónica 1 y lo divido para la telefónica 2, eso tiene que ser igual a 3 sobre 2, una vez que yo simplifique. ¿Ya? Pero me dicen también que la cantidad de abonados, me piden determinar la cantidad de abonados de la primera si la segunda tiene 1.500.000. Entonces ahí ya sé cuánto es esto. Entonces yo reemplazo 3 sobre 2 es igual a n sobre 1.500.000. Porque yo sé que la razón entre las dos cantidades, los dos valores de la operadora telefónica 1 sobre la 2 es la misma que 3 medios, pues, porque están en proporciones iguales. Y puedo despejar n lo paso, el 1.500.000 paso a multiplicar y me queda 3 por 1.500.000 sobre 2 es igual a, simplificando, 2.250.000. Esto quiere decir que la operadora telefónica 1 tiene 2.250.000. Y si yo saco la razón entre ambas cantidades, o sea, es decir, yo saco la relación multiplicativa, es decir, 2.250.000, lo divido para 1.500.000. Después de simplificar todos estos ceros con estos ceros, estos cuatro con estos cuatro, y aquí puedo sacar, bueno, después de simplificar mucho, voy a ver que esto es igual a 3 medios, ¿ya? Que es lo que me dijo al principio, que la razón entre estas dos cantidades es 3 medios. Y la proporción simplemente es cuando igualo dos razones que me dicen que son iguales, ¿ya? Esa sería razones y proporciones. También tenemos que ahora vamos a ver lo que se conoce como regla de 3. Primero vamos a ver relación, racionalidad, proporcionalidad directa, ¿ya? Algo que les quería decir es que este método que yo voy a explicarles es el método que se usa signos, se usan etiquetas, que en realidad son signos, más y menos. Así después de tantos, bueno, varios años de dar clases, me he dado cuenta que este es el mejor método y me lo dijo un compañero y también coincido. Pero el punto es que muchos de ustedes probablemente ya han visto métodos de resolución de reglas de 3, tal vez no sea el mismo. Entonces lo que le quiero decir es que este método es para los que no sepan o para los que quieran aprenderlo. Si ya saben otro método y se consideran buenos usándolo, pueden usar el que gustan. Entonces, dicho eso, empiezo el método. Primero tenemos que ver la proporcionalidad directa entre dos cantidades. Entonces, en una frase, es lo que les escribe aquí, si una de las dos cantidades aumenta, la otra también tiene que aumentar. Eso quiere decir que hay una proporcionalidad directa. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Pero normalmente usamos esta nomás. Si una aumenta, la otra aumenta, quiere decir que son proporciones, tienen una proporcionalidad directa. Ahora vamos a ver regla de 3, directa, porque primero vivimos la regla directa. Entonces, se utiliza para resolver situaciones en que entre ambas cantidades exista una proporcionalidad directa. Entonces, como les digo, el método que voy a enseñar es el método de etiquetas de signos. Por ejemplo, este ejercicio, si 3 sandías cuestan $5, determine el precio de 24 sandías. Entonces, yo lo que hago es definir las columnas. Las columnas van a ser según los valores que yo voy a comparar. En este caso se ve claramente que hay 3 sandías, entonces hay una columna de sandías, hay una columna de dólares que yo le voy a decir precio, nada más. Entonces yo digo 3 sandías, $5, el primer caso. Y luego el segundo, que tiene mi incógnita, yo voy a decir determine el precio de 24 sandías y el X es el valor que yo no sé, mi incógnita. Ahora, yo lo que hago es lo siguiente. Siempre voy a comparar para saber si es relación directa o relación inversa, en el caso que vamos a ver, con la columna incógnito. La columna incógnita va a ser la columna que tenga la incógnita. Ahí habrá una columna con la incógnita, con una incógnita. Y siempre se va a comparar con ella. Y siempre
se va a comparar con ella, con la columna incógnita, donde está la incógnita. Ahora, en este de aquí, yo puedo ver que el que está arriba, lo que siempre voy a hacer es ponerle la etiqueta más, al que está arriba de la incógnita, al número. Siempre le voy a poner la etiqueta más, al que está arriba de la incógnita, más. ¿Ya? Ahora viene, una vez que ya llené la columna de incógnitas, básicamente solo tengo que ponerle más arriba de la X, voy a empezar a comparar con el resto de columnas. En este caso, por ejemplo, voy a compararlo con sandías, con la columna sandías. Veo la relación de proporcionalidad, veo, por ejemplo, que si tengo más sandías, claramente voy a tener que pagar más para las sandías. Si tengo más sandías, tengo que pagar más. Entonces existe una relación directa entre sandías y el precio. Por lo tanto, cuando yo sepa que es una relación directa, yo tengo que llenar relación directa, directa. Yo tengo que llenar siempre menos y abajo más. Las etiquetas menos arriba y la etiqueta más abajo. Cuando es directa, cuando yo descubro que hay una relación directa. En este caso, la lleno así, menos y más. Y finalmente, cuando yo haga X es igual a, voy a hacer una fracción donde en el numerador voy a poner el producto de todos los números que tengan la etiqueta más, es decir, el 24 y el 5. Ya saben que esto es una etiqueta que nada tiene que ver con el signo del número, no se confunden en eso. Es una etiqueta, 5 por 24, y acá es el denominador, la etiqueta, los que tengan etiqueta menos. Entonces, esto van acá abajo. Y finalmente realizo el producto, simplifico, por ejemplo, aquí tercera 8, tercera 1, y me queda 40. ¿Ya? Entonces, ese es el método de los signos con etiquetas que son más y menos, que lo único que te indican es dónde van a ir cuando hagas este producto, si van en el numerador o en el denominador. También tengo ahora el concepto de porcentajes. Porcentajes es lo mismo que razones, básicamente es basado en el concepto de razones. Porcentaje es una razón, pero de una forma más común de verla, se puede decir, en la cual tú multiplicas la razón por esto de aquí que se lee como 100%. ¿Qué es 100%? 100%, cuando tengas un porcentaje, no es nada más que una fracción en la cual este es el numerador y siempre el denominador voy a tener 100. Por ejemplo, el 60%, yo voy a tener que esto es igual a 60 sobre 100. Entonces, proporción no es nada más que otra forma de expresar razones. Lo mismo, es una razón expresada en esta forma. Por ejemplo, y se obtiene multiplicando la razón por 100%, y como vemos, 100% no es nada más que una fracción 1, entonces no cambia el valor, lo único que cambia es la forma de representar. Sí, ¿me vas a hacer una pregunta? No te puedo escuchar, pero bueno, como les decía, este sería el proporción. No te, no se, no se te entiende, creo que te falla un poco la conexión. Bueno, esas proporciones, un ejemplo, por ejemplo, si yo digo que tengo una clase, hay 10 varones y 15 mujeres, se puede afirmar que hay un 40%. ¿Cómo obtengo ese 40%? Pues saco la razón entre varones y el total de los alumnos. Ya saben que razón es 10 sobre el total sería 25. Entonces la razón de hombres, de varones con la clase sería, aquí puedo sacar esto, me va a salir quinta 2, quinta 5, sería 2/5. Entonces esto sería la razón, pero también puedo expresarla en porcentajes multiplicándolo por 100%. Entonces aquí simplifico quinta 1, Profesor, quinta... eso es algo que se le dice de cada 5 personas, dos son hombres, ¿no? Sí, eso es razones. De cada 5, exacto, también se lo lee de esa manera. De cada 5 personas, 2 son hombres.
Se lo puede leer de esa manera, correcto. Y esto también sería el 40%. O sea, todo esto es lo mismo, es equivalente. Es equivalente decir 10 sobre 25, 2/5, o sea, el 2/5 del aula son varones, es decir, que de cada 5 personas en el aula, dos van a ser varones, o también dicho que el 40% del aula, de las personas del aula, son varones. Asimismo, puedo sacar el de mujeres. La razón de mujeres quiere decir que hay 15 sobre 25, es decir, como dijo el compañero, de cada 25 personas del aula, 15 son mujeres, o puedo simplificarla también, no hay problema. 5 y aquí 3. O dicho de otra manera, de cada 5 personas, 3 son mujeres, o en porcentajes, lo multiplico por 100%, esto me va a quedar aquí de nuevo 20, aquí 1. El 60% del aula es mujeres. Bueno, aquí me olvidé poner mujeres, pero aquí el 60% del aula son mujeres. O sea, es lo mismo, es otra forma de expresar razones. Nosotros estamos más acostumbrados a usar porcentajes, por eso se ve esto de aquí. Ya. Ahora, tengo la proporcionalidad inversa entre dos cantidades. ¿Cuándo existe una proporcionalidad inversa entre dos cantidades? Si decimos que cuando una de las cantidades aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Entonces ahí decimos que tenemos una proporcionalidad inversa, o sea, lo opuesto de la directa. Si una de esas cantidades aumenta, la otra disminuye. Clásico ejemplo, como el que está aquí abajo, es la cantidad de personas para realizar un trabajo. Si hay más personas, van a realizar el trabajo más rápido, porque se pueden distribuir mejor el trabajo y van a hacerlo más rápido. Entonces, si hay más personas, el tiempo que demoran a hacer un trabajo va a disminuir, y sucesivamente, si hay menos personas, el tiempo que demora en hacer un trabajo va a aumentar. Entonces eso se llama proporcionalidad inversa. Entonces vamos a ver regla de 3 inversa, ahora en este caso, los cuales se utilizan para hacer, aquí es inversa, regla de 3 inversa, se utiliza para resolver cuando dos cantidades tienen proporcionalidad inversa entre sí. Entonces, un ejemplo, me dicen de que 12 obreros realizan un trabajo en 20 días, determine la cantidad de días que demorarán 10 obreros en realizar el mismo trabajo. Ahora, muchos de los pasos es lo mismo, es decir, defino las columnas, que en este caso son obreros y días. Aquí serían 12 obreros y días serían 20. El segundo caso es 10 obreros, pero no sé cuánto demoran en días. Entonces lo mismo, voy a tener una columna que va a ser mi columna incógnito, es decir, mi columna donde va a estar los datos que no sé, o sea, hay un valor que no sé. La comparación siempre se realiza, con la comparación me refiero a ver si son directa o inversa, siempre se realiza con la columna de la incógnita, es decir, voy a comparar obreros con días en este caso, porque solo hay dos, y como les dije, encima de la incógnita yo siempre pongo el signo más 20. Ya. Entonces, una vez que pongo el más, la etiqueta más encima de 20, yo voy a preguntarme con obreros. Y me pregunto, lo que ya me dije, si hay más obreros, voy a demorarme más o menos días. Claramente voy a demorarme menos días porque va a haber más gente que va a realizar la obra. Entonces hay una relación inversa y cuando hay, esperen, aquí relación directa, aquí si hay una relación inversa, entonces yo tengo que llenar más y menos. Arriba pongo más y abajo pongo menos. Las etiquetas en la columna. Entonces, por ejemplo, yo comparé obreros con días, me salió que es inversa. Entonces al de arriba le pongo la etiqueta más y al de abajo le pongo la etiqueta menos. Como les dije, son solo etiquetas para ver cuál va arriba y cuál va abajo en la fracción que voy a crear ya mismo. Entonces, creo esa fracción, ahora va a decir x es igual a una fracción donde arriba van a ir todos los números que tengan etiqueta más multiplicándose y abajo todos los números que tengan etiqueta menos también multiplicándose. Entonces lo que tiene etiquetas más son 12 y 20, los que tienen etiqueta menos son 10, entonces yo será 20 por 12 sobre 10, aquí puedo simplificar el décima 2, décima 1
me va a quedar 24. Ya. Entonces esa sería regla inversa. Lo único que tienen que aprenderse es este de aquí. El más menos y el menos más. Menos más si es directa, más menos si es inversa. Ya, ahora vamos a ver la regla de 3. Lo bueno de este método que me gusta, lo enseño, es porque es escalable, fácilmente escalable. Por ejemplo, ahora voy a ver con regla de 3 compuesta. No hay mucho más que agregar. Simplemente va a ser agregar otra columna y el método no cambia casi nada. Cuando tengo regla de 3 compuesta es que se relacionan 3 o más magnitudes. Es decir, las columnas que yo voy a crear son 3 o más. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejercicio fácil de cómo resolver. Me dicen 50 excursionistas tienen provisiones para 20 días consumiendo 3 raciones diarias. Si las raciones se disminuyen en un tercio y se aumentan 10 excursionistas, ¿cuántos días durarán las provisiones? Entonces, algo que tengo que ver, por ejemplo, es que me dicen, ahora también me pueden decir lo siguiente, que tengo 3 raciones diarias y las raciones se van a disminuir en un tercio. ¿Qué se refiere con esto? Que en este caso, cuando estamos hablando con razones y porcentajes, el total, bueno, sí, el total, por ejemplo, el todo es 1 en razones y en porcentajes sería 100%. Ya saben, o sea, el total, el todo, mejor dicho, de algo que estás hablando, si lo quieres expresar en razones sería 1 y en porcentaje sería 100%. ¿Por qué digo eso? Porque si me dicen que disminuyen en un tercio, quiere decir que al total 1 le quito un tercio y por lo tanto me quedan 2 tercios de las raciones. Me quedan 2 tercios de raciones. Entonces, sé que tenía 3 raciones diarias al inicio, como perdí un tercio, me quedan 2 tercios de esas raciones, entonces no tengo que calcularlo. ¿Cómo se calcula la razón de un valor? Es decir, si me dicen me queda 2 tercios, simplemente multiplico 2 tercios por 3, va a ser 2. Entonces quiere decir que después, como se disminuye en un tercio, me van a quedar 2 tercios de las razones, es decir, me van a quedar 2 razones diarias. Tenía que hacer ese cálculo pequeño antes de poder empezar. Y me dicen que se aumenta 10 excursionistas. ¿Cuántos días durarán las provisiones? Aquí está escrito, como disminuyen un tercio, quiere decir que quedarán 2 tercios de las razones originales, es decir, hago este producto, 2 raciones. Ahora tendré 3 columnas, días, raciones diarias y excursionistas. En el primer caso, que sí tengo todos los datos, yo sé que 50 excursionistas aguantan 20 días consumiendo 3 raciones diarias. En la segunda, no sé cuántos días van a durar, 2 raciones diarias, pero 60 excursionistas. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Yo tengo la columna 10. Esta es mi incógnita. Esta voy a comparar con los dos casos. Siempre se compara la columna incógnita con las demás columnas para llenar las etiquetas. Entonces, yo lo que hago es, primero, pongo de encima de la X, pongo el más, la etiqueta más, que va a ser la etiqueta que me va a decir que este de aquí va a ir arriba de la fracción. Ahora, tengo que comparar para ver si son directa o inversa con raciones diarias. Entonces, para hacer eso, cuando hay más de 3 columnas, yo lo que hago es asumir que el resto se queda igual. Es decir, me hago la pregunta, tengo más días con la misma cantidad de excursionistas, ¿van a comer más o menos raciones? ¿Van a durar más o menos raciones? O sea, quiero que duren más días, tengo que aumentar o disminuir las raciones diarias, pero teniendo la misma cantidad de excursionistas. Los excursionistas no cambian. Entonces quiero ver, quiero que dure más días. Entonces tengo que aumentar o disminuir las raciones diarias. Ahí es la pregunta. Me doy cuenta que como quiero que dure más días, tengo que darle menos raciones diarias a las personas para que dure más. Entonces, hay una relación inversa entre días y raciones diarias, porque yo necesito que para que duren más, necesito dar menos raciones diarias a cada persona. Entonces está la inversa, por eso yo pongo más menos. Esa sería con 10 raciones diarias
Ahora luego con días excursionistas, de nuevo, me imagino que la otra columna es igual, idéntica. Es decir, yo me pregunto, ahora quiero que dure más días, pero teniendo las mismas raciones diarias. Pero en este caso voy a tener más o menos excursionistas, si yo quiero que dure más días. Entonces, si yo quiero que dure más días, con la misma cantidad de comida que le doy a cada uno cada día, voy a tener que, la cantidad de excursionistas tiene que ser menor, porque van a durar más días. Tienen que durar más días con la misma cantidad de comida, quiere decir que tienen que haber menos excursionistas. Es decir, hay una proporción inversa, por eso pongo el más menos. Aquí claro que me dicen que se aumentan 10 excursionistas, quiere decir que antes habían 50, ahora hay 60, por si acaso. Entonces, defino las relaciones entre días y raciones diarias y entre días y excursionistas. Ambas son inversas y pongo el más menos, más menos. Finalmente, concluyo poniendo en X igual arriba todos los que tienen más, que sería 20, 3 y 50. 20 por 3 por 50 y abajo todos los que tienen menos, que sería 2, 60. Y es 25. ¿Ya? ¿Alguna pregunta por si acaso con respecto a la regla de 3 compuesta? Si alguien tiene alguna duda, este es el método que yo me gusta usar. Y simplemente lo más difícil en teoría es sacar las relaciones inversas o directas. Profesor, más adelante va a hacer más ejercicios, disculpe. De directa, de esto de aquí. Sí, de compuesta. Quisiera hacer, ¿sabes? Tengo aquí otro, pero no me va a dar el tiempo. Lo voy a Ah, dejar de ver. De No me va a dar el directo, tiempo. ¿Mandé? de directo también. Es que no me va a dar el tiempo. Tengo que ver mucho. Y esto aquí se los dejo de Ah, ya, ya, trabajo ok, ok. para que ustedes los hagan. Estos de aquí ya saben que háganlo. Y si no pueden, cualquier cosa me pregunta. Es que desafortunadamente ya saben que hoy estamos en preintensivo, no hay mucho tiempo y tienen taller aparte. Entonces tengo que ir rápido. Ya vi con el curso anterior que no puedo hacer este, no lo hice, me imaginé que no lo hice y efectivamente no me alcanzó el tiempo, o sea, terminé justito, entonces lo dejo ahí nomás, lo dejo de ver. Continuamos, es que falta mucho todavía. La otra parte es muy, muy extensa. Tenemos el números reales, valor absoluto ahora. Vamos a ver valor absoluto. Esto sí es más rápido. Decimos que un valor absoluto, que un número tiene dos elementos siempre, valor absoluto y su signo. En el entero -5, por ejemplo, claro, si al final tenemos tiempo, lo puedo resolver, por si acaso, pero vamos a ver. -5, el valor absoluto es 5 y el signo es negativo. En cambio, en el 7, el valor absoluto es 7 y el signo es positivo. Entonces, antes de definir exactamente lo que es un valor absoluto, vamos a ver lo que son intervalos, que son todos estos que están aquí. Tipos de intervalos, tenemos el intervalo cerrado, donde se representa con este corchete, estos corchetes que están aquí, entre A y B, quiere decir que son todos los X pertenecen a los reales, tal que X es menor o igual a, o sea, todo esto que está aquí, y X es menor o igual a B, desde acá, o sea, entre A y B, con corchetes. Ya sabemos que corchetes quiere decir que sí incluye a los extremos, es decir, a y a B, por eso es el menor o igual. Entonces es cerrado. También tenemos el intervalo abierto, en el cual ambos son abiertos, se representan con paréntesis, y quiere decir los enteros entre X pertenece a los reales, bueno, no enteros, los reales, mejor dicho. X pertenece a los reales tales que X es mayor que A y X es menor que B. Se representa de esta manera. Y el paréntesis quiere decir que no incluyen los extremos, no incluye ni A ni B, por eso es el mayor y el menor. Se representa, todo esto de aquí, perdón, se representa de esta manera. A, corchete A, B. Es todo esto de aquí. Lo mismo acá. Paréntesis A, paréntesis B, quiere decir todo este intervalo. De entre A y B, sin incluir A y B. También tenemos el intervalo semiabierto o semicerrado, en los cuales uno es abierto, que al uno es cerrado, y el otro es abierto. Aquí puedo ver que el extremo A es cerrado, es decir, si incluye A, por eso aquí le pongo el menor igual. En cambio, el extremo B es abierto, no incluye a B, por eso le pongo el menor. Y todo eso se representa con este corchete A, B, es decir, este intervalo que está aquí.
Lo mismo con del otro lado, en este caso abierto A, cerrado B. Tenemos A, cerrado B. Los extremos, en este caso el extremo A no se incluye y el extremo B sí se incluye. Entonces esos son los tipos de intervalos. También tengo intervalos con extremo infinito cuando solo me dicen X menor o igual a A. Es decir, de A hacia el infinito, negativo, donde en este caso como es cerrado, si se incluye A, se escribe menos infinito, en intervalos se escribe de menos infinito hasta A cerrado. Todo esto de aquí representa esto gráficamente. Lo mismo si fuera extremo infinito abierto, con A abierto, en este caso de menos infinito a A, quiere decir que son los X menores que A, o sea, de A hasta el infinito, menos infinito, pero con extremo abierto, es decir, no incluye A, aquí sí incluye. También tengo lo mismo con mayor o igual, aquí está mal esto de aquí, tiene que ser más, acá también tiene que ser más, ¿ya? Y también tengo que el corchete, porque es cerrado, A, más infinito, es igual a X expresiones reales, tal que X es mayor o igual a A. De nuevo, de corchete A para el infinito, con A incluido. Y acá también, acá, esto no es corchete, esto es paréntesis. Lo mismo, pero ahora con abierto. Entonces, es lo mismo con paréntesis ahora, desde A hasta el infinito positivo, pero abierto. No incluye la. Algo que les quería decir es que el infinito siempre lleva paréntesis, por eso es más infinito con paréntesis, y aquí es menos infinito también con paréntesis. Todos estos son los tipos de intervalos. La parte rayada quiere decir la parte que incluye, por si acaso. O sea, todo esto rayado quiere decir que este intervalo incluye todo esto. Los menores iguales que A, menores que A, mayores iguales que A. Y acá sería entre A y B. Ahora sí vamos a ver la definición de un valor absoluto como tal. Me dicen que el valor absoluto de un número X se representa por este símbolo, dos barritas X, y es un número no negativo, es decir, mayor o igual que 0, tal que esta es la definición. Es muy importante que la entendamos bien, porque quiere decir el valor absoluto de X es igual a X si es mayor o igual que 0, y menos X si X es menor que 0. Entonces tú te preguntas por qué este menos que está aquí, si decimos que es no negativo. Entonces, ¿por qué tiene que haber un menos aquí? Es porque en este caso estoy asumiendo que X es menor que 0. Es decir, X va a ser de la forma menos 4, por ejemplo. Negativo. Entonces, por eso se agrega este menos. Porque el valor absoluto de menos 4 es igual a 4. O dicho de otra manera, menos 4. Entonces, por eso es este menos. Para que se cancele con el menos de la X que va a tener porque es negativa. Entonces, de esta manera yo defino un número que siempre va a ser no negativo, es decir, positivo o 0. ¿Ya? Esa es la definición de valor absoluto. Si X es menor que 0, lo reemplazo por menos X. Y si X es mayor que 0, mayor o igual que 0, lo reemplazo simplemente por X. Ya, tenemos que la raíz de X al cuadrado es valor absoluto de X, es algo muy conocido. Lo puedo mostrar, bueno, no lo puedo mostrar, lo puedo ver, mejor dicho, para si X es igual, si X es positivo, por ejemplo, raíz de 5 al cuadrado, yo tengo que, en este caso, esto es igual a 5, pero si yo tuviera raíz de menos 5 al cuadrado, yo en este caso sería raíz de 25, porque menos 5 al cuadrado es 25, en este caso esta raíz sería 5. Entonces se dan cuenta que esta expresión es como sacar el valor absoluto. Si es 5, si es positivo te devuelve el 5, pero si es negativo te devuelve solo el 5, o sea, sin el signo. Por eso se dice que esta expresión se cumple. Y además el valor absoluto de la diferencia de dos números reales representa la distancia entre ellos. Es decir, si yo tengo aquí, déjenme dibujo la recta real. Aquí tengo A y aquí tengo B.
Si yo quiero saber cuánto mide esta distancia, tengo que sacar el valor absoluto de b menos a. La resta, el valor absoluto entre la resta de ellos. Y claramente la resta entre ellos, puedo cambiar el orden. Es lo mismo. A menos b, bueno, lo que está ahí escrito, a menos b es igual a b menos a, en valor absoluto. Y se cumple que para todo x perteneciente a los reales, como les dije al inicio de clase, valor absoluto de x es mayor o igual a 0. Esto se cumple, sin problemas. Tenemos las propiedades de valor absoluto, que tenemos que para todo a, para b perteneciente a los reales, tenemos que el valor absoluto de a por valor absoluto de b, bueno, el valor absoluto de a por b es igual al valor absoluto de a por valor absoluto de b. Tenemos que el valor absoluto de a sobre b es igual al valor absoluto de a sobre el valor absoluto de b, es decir, puedo distribuir el valor absoluto entre el producto y puedo distribuir el valor absoluto entre la división. Tenemos esta de aquí que se llama desigualdad triangular, muy conocida. Igualdad triangular. No sé si han visto la desigualdad triangular en geometría, que dice que si sumas dos lados de un triángulo, siempre va a ser mayor que o igual que el otro lado. Básicamente es esto. Desigualdad triangular. Y tenemos esta otra expresión que también se cumple. En este caso la resta es mayor o igual que valor absoluto del valor absoluto de A menos valor absoluto de B. ¿Ya? Ahora, como buenas propiedades, se pueden demostrar. Para demostrarlas necesito usar la definición de valor absoluto. Vamos a demostrar la segunda nomás, que está aquí. Procedo a demostrar y a explicar cómo se demuestra. Para demostrarla, como dije, tengo que usar la definición de valor absoluto y entenderla bien. Entonces, por ejemplo, quiero calcular cuánto es el valor absoluto de A sobre B. Entonces, para hacer eso, utilizo la definición de valor absoluto, que está aquí, esta. Solo es que en vez de X yo pongo A sobre B. Entonces voy a tener que el valor absoluto de A sobre B va a ser igual a A sobre B cuando A sobre B es mayor o igual a 0, o sea, es positivo, y menos A sobre B cuando A sobre B es menor que 0, es decir, cuando A sobre B es negativo. Básicamente, la definición que está ahí, idéntica, copiada, solo con A sobre B. Ahora, en este caso, para resolver esto, tengo que tomar en cuenta todos los casos. En este caso son dos, este es uno y este es dos. Cada línea es un caso, básicamente. Cuando A sobre B es positivo y cuando A sobre B es negativo. Para el primer caso, cuando A sobre B es positivo, yo tengo que el valor absoluto de A sobre B es igual a A sobre B. Entonces aquí tengo que sacar dos subcasos, porque A sobre B puede ser, sea positivo, puede ser de dos maneras. Que ambos sean positivos, ya saben que A sobre B, si ambos son positivos, la división de ambos te va a seguir quedando positivos, o que ambos sean negativos. Ya saben que si ambos son negativos en una división, se van a cancelar los negativos y te va a quedar positivo al fin y al cabo. Es decir, menos 3 sobre menos 2 es igual a 3 sobre 2, positivo al fin y al cabo. Se simplifican el menos con el menos. Ahora, para cada subcaso tengo que ver qué pasa. Para cada subcaso, como A es mayor o igual a 0, yo sé que el valor absoluto de A va a ser A, porque es mayor o igual a 0. De nuevo, la definición de valor absoluto está en este caso. Si B es mayor que 0, de nuevo también estoy aquí en este caso, el valor absoluto de B va a ser igual a B. Aquí no puedo poner igual a 0 porque el denominador no puede ser 0 claramente porque si no se va al infinito. Esto se vuelve indeterminado. Entonces reemplazo esos valores. Yo sé que como estoy en este caso, el valor absoluto de A sobre B es igual a A sobre B. Eso va a ser igual, hasta aquí lo escribo aquí. Pero esto de aquí yo reemplazo ahora en vez de A, pongo valor absoluto de A. Y en vez de B, pongo valor absoluto de B. Y llegué a esto, que es básicamente la fórmula que quiero demostrar. No olviden que yo quiero demostrar esta fórmula. La 2. Que se puede dividir el valor absoluto entre el positivo, entre arriba y abajo. Entonces, si se puede, no hay problema. Demostré el primer subcaso. Ahora, el segundo subcaso, como dije, es que ambos sean negativos. Si ambos son negativos, como de nuevo, por definición de valor absoluto, yo tengo que el valor absoluto de A va a ser igual a menos A. De nuevo, como les dije, por definición de valor absoluto, ya que como les dije,
a va a ser negativo, es decir, va a tener un menos, y ese menos tiene que simplificarse con esta definición que está aquí afuera. Y el valor absoluto de b también tiene que ser negativo, o sea, el valor absoluto tiene que ser menos b, mejor dicho, porque el b va a ser negativo, entonces menos por menos se va a hacer más. Y al final te queda que el valor absoluto de a sobre b va a ser igual a sobre b por esto de aquí, por el caso que estoy usando. Y ahora en vez de a reemplazo menos valor absoluto de a, y en vez de b reemplazo menos valor absoluto de b. Se simplifica el menos con el menos y te queda valor absoluto de a sobre valor absoluto de b. De nuevo, demostré la fórmula que para este caso también se cumple la fórmula. Ya resolví todo el primer caso. Ahora para el segundo caso, tengo que ahora va a ser este de aquí, es decir, cuando a sobre b es negativo y el valor absoluto de a sobre b va a ser igual a menos a sobre b. Entonces, en este caso, ahora veo cuántos casos tengo para esto, para cuando la fracción entre a sobre b va a ser negativa. Son dos casos, primero que a sea positivo y b sea negativo, o que b sea positivo y a sea negativo. ¿Ya? Entonces voy con ambos casos, resuelvo. En este caso, como a es positivo, el valor absoluto de a es igual a, y como b es negativo, el valor absoluto de b es igual a menos b. Entonces, de nuevo tengo que usar esta fórmula, porque estoy en ese caso. El valor absoluto de a sobre b es igual a menos a sobre b. Y aquí reemplazo a, como yo sé que es igual al valor absoluto de a, dejo el valor absoluto de a. Y b, como yo sé que es negativo, yo sé que esto va a ser al menos b, menos el valor absoluto de b. Y aquí simplifico este menos con este menos. Me queda de nuevo la fórmula que quiero mostrar. Entonces aquí también cumple. Y acá también hago lo mismo. Y voy a ver que cumple. En este caso, el valor absoluto de a es menos a, porque a va a ser negativo. Y b, el valor absoluto de b va a ser b, porque b va a ser positivo. Entonces, también reemplazo y voy a ver que cumple. Entonces, una vez que ya probé todos los casos, entonces yo sé que la fórmula cumple para todos los valores. Entonces, puedo concluir que efectivamente esa ecuación cumple la propiedad y ya la demostré. Entonces, esta es la forma de mostrar la propiedad. En el libro está otra, la demostración de desigualdad triangular, que es mucho más larga, pero se puede hacer de nuevo usando esta definición y trabajando todos los casos, diferenciando bien todos los casos y trabajando. ¿Ya? Ahora, eso sería el valor absoluto. Ahora vamos a ver ecuaciones. Ecuaciones. Entonces, primero vamos a ver la definición de identidad. Identidad simplemente, o igualdad absoluta, es una proposición que compara dos expresiones matemáticas con el símbolo igual y es verdad para siempre, para cualquier valor de referencial que estemos hablando, correspondiente. Por ejemplo, tenemos todas estas expresiones que son positivas siempre. En este caso solo hay un valor que es cuando es 5, 5 menos 2, es verdad. En este caso, el referencial es todos los reales menos el 0, pero también se cumple que es verdadera. Para cualquier real menos que el 0, esto es verdad. Y esto también, está aquí el binomio al cuadrado, también es verdadero. ¿Ya? Siempre se cumple para todos los valores. Ahora, una ecuación o igualdad condicional es una expresión que es verdadera solo para algunos o algunos valores del conjunto referencial, no para todos. Por ejemplo, si yo tengo x menos 2 igual 17, es una ecuación. Entonces, yo sé que es una ecuación porque es una igualdad solo cuando x es igual a 19. Ahí es igual, ahí se cumple la igualdad, pero en otros casos no. Ahora, los valores en los cuales x se hace la ecuación verdadera se denominan soluciones o raíces. Y si dos ecuaciones tienen las mismas soluciones, se denomina que son soluciones que son equivalentes a las ecuaciones, como tal. ¿Por qué sale en esta de aquí? Eso es lo de ¿No se acuerdan de que, miren, es 5 menos 2, para aquí me pregunto. Esto de aquí es igual a, por una de las propiedades de los exponentes, esto es igual a 1 sobre 5 al cuadrado. Es decir, este exponente lo puedo pasar abajo de una fracción, pero cambiando el signo del exponente. Y esto es 1 sobre 25.
¿Ya? Por eso se cumple esto, por si acaso, para quien me preguntó. ¿Ya? Entonces, una forma de cómo les van a expresar esto, les van a pedir esto, es que les den la ecuación en forma de un predicado. Ya se acuerdan que un predicado es una es una expresión que es verdadera o falsa dependiendo del valor que tú pongas a la variable. Entonces, básicamente es una ecuación también. Entonces, vienen, las ecuaciones vienen en forma de predicados cuyo referencial es R y AP de X es el conjunto de las soluciones, que es lo que normalmente nos van a pedir hallar, normalmente. Las ecuaciones tienen dos expresiones, expresión 1 y expresión 2. Se conocen también como miembros de la ecuación. Y en estas tablas que vamos a ver ahorita, tanto X como Y pueden representar expresiones complejas, ya saben, o sea, expresiones algebraicas que vimos en la clase pasada, complejas o simples. Simplemente son variables. Entonces te dicen, estas expresiones vamos a usar para resolver las ecuaciones. Clásico que podemos decir que podemos cambiar el orden de los dos lados de las ecuaciones y no va a variar. Podemos sumar una constante a ambos lados, un valor a ambos lados que pertenezca a los reales y no va a cambiar la ecuación. Podemos multiplicar una constante a ambos lados y no va a cambiar. En este caso te ponen el implica porque ya vimos que de aquí para acá es falso porque C es 0. Si C es 0, esto de aquí esto de aquí no va a implicar lo de acá. Pero si C no es 0, entonces sí se puede poner aquí un bicondicional, por si acaso. Si C no es 0, voy a poner aquí, si C no es 0, entonces X igual a Y. Si solo si XC es igual a YC. ¿Ya? No hay problema en eso. Lo que quiere decir eso es que yo puedo sumar, que al sumar, multiplicar una constante de ambos lados a la ecuación o dividir y no va a cambiar nada, siempre y cuando ese valor no sea 0. Acá me dicen que yo puedo, para todos los XY que no sean 0 y un número natural, yo puedo elevar a ambos lados a ese valor de n. Ahora, en este caso sí va a ser el entonces, porque cuando yo eleve a un valor de n, voy a crear soluciones que no sean soluciones de esta. Por eso yo solo puedo ir de este lado. Voy a crear soluciones que ya vamos a ver cuando veamos soluciones con radicales, ¿a qué me refiero? Y finalmente, para todo x y y pertenece a los reales, decimos que x por y es igual a 0, si solo si x igual 0 o y igual 0. Entonces, esto también se cumple. Esto es lo que vamos a usar para resolver ecuaciones cuadráticas, por ejemplo. Todas estas leyes se pueden usar. Ahora, por ejemplo, me dicen un razonamiento en el cual yo uso mal una de estas leyes y veo que el razonamiento no tiene sentido. Por ejemplo, me dicen que para todo A pertenece a los reales, tal que A no es 0. Para todo B pertenece a los reales, tal que B no es 0. Me dicen que A es igual a B. Entonces yo lo que hago, eh, yo concluyo que A es igual a 0. Es decir, para todos los A son 0. Todos los reales son 0, lo cual no tiene sentido. Pero miren este razonamiento. Multiplico A por ambos lados, eso está bien, lo puedo hacer. Resto B al cuadrado a ambos lados, también está bien. Factorizo, también está bien, lo puedo hacer. Pero aquí hay un problema. Debido a que A menos B es igual a 0, yo no puedo simplificar. Aquí lo que está haciendo es simplificar A, simplificar B. Claro, simplificar A menos B, simplificar A menos B en ambos lados. Yo no puedo hacer eso porque A menos B es 0, ya que A es igual a B. Entonces, como les dije acá, si C es igual a 0, yo no puedo hacer esto de simplificar o de multiplicar en ambos lados porque me daña la ecuación como tal. Entonces yo no puedo simplificar y esto estaría, aquí está el error, por eso que no se puede llegar a esta expresión ya que A menos B es igual a 0. Y por lo tanto esta conclusión está mal y lo que está aquí también está mal. Entonces esa es la forma de que no se debe usar eso. No se puede usar esa simplificación, por ejemplo. Ya. Ahora vamos a ver las ecuaciones. Ecuación lineal o de primer grado. La ecuación lineal o de primer grado se conoce de esta manera. Es de esta forma, mejor dicho, es un predicado. Vamos a ver las ecuaciones como predicados en este caso, donde tenemos ax más b. O sea, básicamente la x está elevado al 1.
para todo A y B perteneciente a los reales, donde A no es igual a 0. Entonces X es el valor de determinar y su solución general se obtiene de la siguiente forma. Si yo ya llego a esta forma, la ecuación lineal, siempre voy a encontrar una solución de esta manera. Normalmente las ecuaciones las resolvemos de esta manera. Matemáticamente lo que se hace, por ejemplo, generalmente lo que tú haces es a menos a x más b. ¿Qué haces? El más b lo pasas al otro lado a restar. Se hace, está bien. Pero la forma matemática correcta de hacerlo es decir que yo asumo el inverso aditivo en ambos lados. Y el inverso aditivo se cancela con el b. Eso me queda 0. Y como 0 es el neutro, entonces no afecta cuando lo sumo. Entonces me queda ax menos b. O sea, básicamente estas son el paso correcto de hacer las matemáticas. Pero obviamente no lo vamos a hacer en todos los ejercicios. Simplemente vamos a decir, el más b pasa al otro lado como menos b. Está bien, no hay problema. Luego, también cuando decimos que el a, que está multiplicando la x, pasa a dividir, en realidad lo que debemos hacer es multiplicar ambos lados por el inverso multiplicativo, simplificar, como estoy multiplicando el inverso multiplicativo por a, me va a quedar 1, y acá me va a quedar b sobre a. Como multiplicamos el neutro multiplicativo por x, simplemente no afecta, se va, me queda x es igual a menos b sobre a. O dicho de otra manera, el a lo paso a dividir. Mejor manera, más sencilla. Entonces, solo quería que vean esto porque esto es básicamente la forma matemática correcta de hacerlo, de resolver, de despejar la incógnita. Pero en realidad con decir que pasas al otro lado a restar, a sumar y pasas a dividir, está bien, no hay problema. Entonces, finalmente veo que la respuesta, si si el referencial es reales y la ecuación era esta, la solución es menos b sobre a. Obviamente, si te dan una ecuación lineal así de sencilla, de una puedes hallar la solución. La complejidad, por ejemplo, en este caso, es llegar a esa forma. Mira que te dan esta ecuación, sea R pertenece a los reales y P de X igual todo esto. Entonces me piden determinar el AP de X. Esto es lineal porque, bueno, al menos ahí se ve que es lineal. Tenemos que simplificar y ver si efectivamente es lineal. Pero puedo empezar simplificando. Ya saben que este tipo de ejercicios con fracciones tengo que ir de lo pequeño que puedo resolver, poco a poco ir destruyendo todas estas fracciones. Entonces yo empiezo con esto que está aquí arriba. El más 2, el 2 más 2 menos x sobre 3. Entonces esto es igual, aquí pongo un 1, aquí pongo 3. Ya saben, el mínimo común múltiplo entre 1 y 3 es 3. Es 3 sobre 1, 3 por 2, 6. 6 más 3 sobre 1, 3 sobre 3, 1. Por 2 menos x me va a quedar 2 menos x. En este caso, como es más, yo no pongo aquí paréntesis, pero si es menos, aquí yo les recomiendo poner menos y un paréntesis para después romper el paréntesis. Aquí simplemente sumo 6 más 2, 8. 8 menos x sobre 3. Entonces, esto aquí ya sé que es 8 menos x sobre 3. Entonces, reemplazo. Voy a tener ahora que 3 más 3 menos, ¿qué digo? 3 menos 3. Déjame poner aquí. 3. Aquí arriba tengo 8 menos x sobre 3. Aquí le voy a poner un 1 porque voy a aplicar extremos con extremos, medios con medios. Por comodidad. Pueden no hacerlo, pero yo lo voy a hacer por ahorita. Sobre 2. Y esto es igual a 1. Entonces sigo despejando. Aquí es, como les digo, extremos con extremos, medios con medios. Tengo 3 menos 8 menos x sobre 3 por 3, 9. 8 menos x sobre 9. Es igual a 1. Entonces sigo. Ahora voy a hacer esta de aquí. Que básicamente va a ser 2. Como les digo, esto lo pueden sacar a otro lado y resolverlo aparte y después reemplazarlo. En este caso, como ya es poco, yo lo haré directamente. Entonces, en este caso, pongo denominador 1 al 3. El mínimo común múltiplo entre 9 y 1 es 9. Entonces 9 dividido para 1, 9 por 3, 27.
menos. Aquí sí pongo paréntesis porque es menos, como les dije, les recomiendo hacerlo para después romper el paréntesis. 9 dividido para 9, 1 por 8 menos x te queda 8 menos x. Entonces es igual a 1. Entonces aquí voy a tener que rompo el paréntesis, me va a quedar 27 menos 8 más x sobre 9 sobre 2 sobre 1 es igual a 1. Aquí lo hago para hacer extremos con extremos, medios con medios. Se va a hacer extremos con extremos, medios con medios. Me va a quedar aquí, ya simplifico también. 27 menos 8 es 19. Va a quedar 19 más x sobre 18, porque 9 por 2 es 18, igual a 1. Y aquí ya puedo resolver, el 18 lo paso a multiplicar. Entonces va a ser 19 más x es igual a 18. Entonces x va a ser 18 menos 19. El 19 lo paso a restar. Entonces x es igual a 1, menos 1. Ya. Entonces esa es la respuesta. En este caso una ecuación lineal bastante sencilla. Bueno, lo difícil era hacer la simplificación, pero con práctica se puede hacer. Y esa es la respuesta. Ahora, normalmente en el libro les dicen que comprueben la solución, es decir, pongan el 1. Yo le digo háganlo, es decir, pongan el menos 1 aquí y háganlo porque es buen ejercicio para practicar fracciones y comprueben que efectivamente es una solución. Pero lo bueno, como sé que es lineal, como me quedó una ecuación lineal y no use nada raro, yo sé que esta sí va a ser la solución. Sí va a ser una solución. Entonces, pero en el libro me dice que lo compruebe, es decir, evalúe este menos 1, lo ponga aquí en la ecuación y compruebe que efectivamente todo esto del evaluar vale 1. Háganlo, les recomiendo que lo hagan para practicar, pero yo sé que esto no hay problema, sí va a ser una solución. ¿Ya? Ahora, tenemos las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. En este caso, las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado son de esta forma, es decir, tienen un x al cuadrado. A no tiene que ser 0 claramente para que para que sea una ecuación cuadrática. Entonces hay dos formas de resolver las ecuaciones cuadráticas. De una rápida descomposición en factores o factorización, factorizando, o la conocida fórmula general. Cualquiera de los dos métodos, yo les recomiendo descomponer en factores, es mucho más rápido que aplicar la fórmula general. Bueno, también depende del caso, pero cualquiera de las dos funciona. Entonces, primero vamos a saber descomponer. Por ejemplo, tengo referencial de los reales, y p de x, tal que x al cuadrado más 5x menos 6 es igual a 0. Esta es mi ecuación. Me piden determinar el conjunto de solución. Me piden determinar a p de x. ¿Cómo hago eso? Pues factorizo x al cuadrado más 5x menos 6 igual a 0. Es mi ecuación. Entonces factorizo. Ya saben que tengo que poner x más, bueno, x y x. O sea, aquí es los signos. Más va aquí, el primerito. Y acá va el producto de ambos. Más por menos, menos. Entonces tengo que hallar dos números que multiplicados me den 6 y que, como son signos distintos, restados, me den 5. Claramente son 6 y 1. El mayor siempre a la izquierda. Entonces me va a quedar x más 6 igual a 0 o x menos 1 igual a 0. Aquí es donde utilizo la propiedad de que si tengo un producto que es 0, entonces uno de los dos tiene que ser 0 de ley. Entonces ahí despejo en cada ecuación lineal hallaré dos soluciones, x igual 6 y x igual 1. Entonces, el conjunto de solución a p de x va a ser igual a 6 menos 6 y 1. ¿Ya? Obviamente, a p de x tienes que ponerlo en paréntesis, en corchetes, en llaves, que digo. No vas a poner 6, 1 así, entre corchetes. Esto no, porque esto es un intervalo, por si acaso. Esto de aquí incluye todos los números entre el 6 y el 1. Ni tampoco vas a poner, por si acaso, con corchetes. Eso tampoco. No. Esto es el intervalo entre 6 y 1. Ya lo vimos, el intervalo entre menos 6 y 1, incluyendo los extremos.
No, pero este de aquí, el conjunto de solución es solo 6 y solo 1. Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo, por si acaso. Ahora, vamos a resolverla acá abajo. De igual manera, una ecuación cuadrática ya simplificada. Me piden hallar las soluciones. Entonces, de nuevo, voy a hacer el factorizar. De esta forma se hace 3x en ambos lados. Y 3 dividido. Igual a 0. Ahora, los signos, menos, este menos va aquí. Y luego menos por más, menos. Entonces quiere decir que yo quiero hallar dos números que multiplicados me den 3 por 6. Es decir, 18 multiplicados 3 por 6. Normalmente yo no los multiplico aquí porque trabajo por gusto. Y restados, no, sumados, porque son menos menos, sumados, multiplicados, sumados, me den 11. Entonces, ahora 3 por 6, como les digo, yo no los multiplico porque yo básicamente lo que voy a hacer es, para hallar esos números, lo que se hace es sacar los factores, es decir, hacer el contrario, es decir, yo saco aquí 3 por 3 por 2, o sea, se factoriza, porque yo sé que estos números van a multiplicar 18, y de aquí escojo 2, tales que me sumen 11. Ahí se puede ver muy sencillamente, como dijo un compañero, no, ¿qué estoy haciendo? Sí, 9 y 2. 3 por 3, 9 y 2. 9 por 2 es 18 y 9 más 2 es 11. Entonces aquí es 9 y 2. Luego aquí saco factor común. 3x menos 3 por 3x menos 2 sobre 3. ¿Estás? Y me queda entonces x menos 3 por 3x menos 2 igual a 0. Me queda x igual a 3. Y ahí despejan, igualan y despejan. X es igual a 2 tercios. Y esas serían mis dos soluciones. Como es cuadrática, en el libro también les dicen que comprueben que efectivamente dos soluciones, pero háganlo como trabajo, como práctica, pero no hay necesidad. AP de X va a ser igual a 2 tercios y 3. Son las dos soluciones. ¿Ya? Entonces así es una forma de resolver, la más fácil según yo, factorizar. Vamos a ver la otra, que es la fórmula general. Aquí está nomás la derivación de la fórmula general. ¿Cómo se la deriva? Es muy sencillo también. Básicamente lo que haces es sacar factor común A. Ese A se va porque está 0 acá. Luego completas, te queda esto. Completas cuadrados en ambos lados. O sea, aquí está mal. Aquí es más y aquí es menos. Completas cuadrados para que no cambie. Aquí es más, le sumas y le restas. Luego completas aquí el trinomio cuadrado perfecto porque ya completaste cuadrado. Y acá simplemente pasas todo al otro lado. Y entonces, así está bien. Y luego haces la suma de estas dos, te queda esto. Luego sacas raíz cuadrada. Aquí como sacas, son dos, cuando sacas raíz tienes dos soluciones normalmente. Entonces las cuentas más y menos. Y finalmente ya te quedas la ecuación cuadrática después de hacer todo esto. Ahí se los dejo para que lean. Pero lo importante es que obtienes esto. La fórmula general, la conocidísima fórmula general. Es decir, las soluciones van a ser menos más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, donde el discriminante, se lo discrimina con este triangulito, es lo que está dentro de la raíz, b cuadrado menos 4ac, y tengo las dos soluciones, van a ser x1 menos b más, con el más, b cuadrado menos 4ac sobre 2a,
Y x2 va a ser con el menos b menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Ya? Esa sería la fórmula general. Obviamente, yo para usarla tengo que saber cuál es a, cuál es b y cuál es c. A es el número que acompaña al x cuadrado, multiplicando el x cuadrado. B es el que está multiplicando a x. Y c es el independiente, con signo. Entonces, por ejemplo, ¿mande? ¿Me vas a preguntar algo? Por ejemplo, podemos sacar aquí con uno de estos dos, por ejemplo, 3x cuadrado menos 11x más 6. Yo veo que A es 3, B es menos 11 con signo y todo, y C es 6. Entonces yo reemplazo esos tres valores aquí en la ecuación general y me deben quedar estos dos, 3 y 2/3. Ahí para que lo practiquen. Eso es lo importante de saber. Ahora, el discriminante es muy importante, por eso se lo denominó, por eso se sacó básicamente un concepto, un nombre a ese numerito que está dentro de la raíz, es porque me permite determinar algo, el número de soluciones, lo que dije al inicio de la clase. Si el discriminante es mayor que 0, existen dos soluciones reales y diferentes. Si es igual a 0, solo hay una real duplicada, es decir, se repite, solo hay una, solo que está duplicada. Y si el discriminante es 0, menor que 0, la fórmula general sí, solo se lo utiliza en funciones cuadráticas. La fórmula general sí. Como les dije, si el discriminante es menor que 0, no hay soluciones reales, no existen. Y además te dice, cuando tenemos discriminante no negativo, es decir, que hay una o dos soluciones, las siguientes expresiones me permiten hallar fácilmente la suma o la multiplicación de las soluciones. Es decir, yo puedo con estas ecuaciones sacar, sin necesidad de hallar cuánto es x1 y cuánto es x2, yo puedo hallar que se suma va a ser menos b sobre a y que si se multiplican va a ser igual a c sobre a. Estas ecuaciones se obtienen, se obtienen usando la fórmula general. Si tú sumas estos dos valores, se van a ir todo lo del discriminante, se va a simplificar y te va a quedar dos veces menos b sobre 2a y se simplifica el 2 y te queda menos b sobre a. Y si tú restas ambas ecuaciones, básicamente arriba te va a quedar diferencia de cuadrados, es decir, te queda b cuadrado menos todo lo que está aquí dentro del cuadrado, se simplifica la raíz con el cuadrado. Después de simplificar, te va a quedar c sobre a. ¿Ya? Pero solo esto se puede usar cuando el discriminante no es negativo, por si acaso, cuando no es negativo. Porque si es negativo significa que no hay solución, por si acaso. Ahí no se puede usar esto. Ahí no hay soluciones que sumar ni que restar. Ahora, por ejemplo, ejercicios de cómo se utiliza lo que estamos aquí, lo que dijimos acá, me pueden decir, determine el valor de k para que la ecuación 2x cuadrado menos kx más 5 igual a 0 tenga una única solución real. Me lo pueden decir. Y yo tengo que hallar el valor de k. Como yo ya sé que para que tenga una única solución real, llámese esto de aquí, yo sé que el discriminante tiene que ser 0. Entonces yo saco el discriminante y lo tengo que igualar a 0. Yo ya sé que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Discriminante es igual, b cuadrado es menos k menos 4ac. Esto es igual a k cuadrado menos 4. A es 2. O sea, aquí tengo que ver, A es igual a 2 y C es 5. Sería 2 por 5. Todo esto tiene que ser 0. Entonces va a ser que cuadrado es igual a este producto, me va a quedar 20, 40. Paso al otro lado, k cuadrado es igual a 40, lo que está aquí. Y finalmente saco raíz cuadrada de ambos lados.
ya sabemos que en este caso, cuando estamos resolviendo ecuaciones cuadráticas y yo saco una raíz, tengo que tomar en cuenta ambas soluciones, más y menos. Por eso yo digo que esto es igual a más menos raíz cuadrada de 40. Y esto también dicho de otra manera, es igual a más menos raíz cuadrada, ahí se conoce lo de 4 por raíz de 10, 4 por 10. Y este 4 lo saco de la raíz porque es cuadrado perfecto. Entonces esto va a ser igual a más menos 2 raíz de 10. ¿Ya? Entonces por eso digo que K puede ser más menos 2 raíz de 10, por ejemplo. Ese es un ejercicio de usar el determinante. También tengo este otro que me dicen que determine el valor de K en la ecuación 2x cuadrado menos 5x igual x cuadrado más 3x menos K más 1 para que la suma de las soluciones sea el triple de su producto, de las soluciones, valga redundancia. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es usar estas fórmulas porque me están hablando de suma de soluciones y producto de soluciones. No hay necesidad de sacar todo esto, no hay necesidad, solo hay que usar esta fórmula. Entonces, por ejemplo, primero tengo que ordenar esta ecuación cuadrática porque yo necesito tenerla de esta forma, ax cuadrado más bx más c, y no está así, no está ni siquiera igualada a 0, tengo que igualarla a 0, o sea, es decir, un lado 0 y el otro del otro lado lo paso todo. Por ejemplo, yo este es 0 y las dos lo paso acá. Ah, no, el otro es al revés, no, perdón. Del lado de acá 0 y todo lo paso acá a restar, cambiándole el signo, mejor dicho. Aquí este paso a restar, me va a quedar x cuadrado. Este más 3x paso al otro lado como menos 3x y menos 13x menos 5x es menos 8x. Más, aquí este menos k pasa al otro lado como positivo y el más 1 pasa al otro lado como menos 1 y todo queda igualado a 0. Entonces la ecuación cuadrática será de esta forma. Aquí yo puedo ver que los coeficientes son a igual 1, porque es el 1 está acompañando a la x, b igual menos 8 y c igual k menos 1. Entonces, aquí, una vez que yo hago esto, yo puedo usar las fórmulas. Me dicen, para sacar esta ecuación, esta es la ecuación importante. Porque me dicen que la suma, esta es la suma, déjame poner aquí, la suma, x1 más x2, tiene que ser igual a 3 veces el producto de las soluciones. ¿Ya? Eso es lo que me dice el ejercicio. La suma de sus soluciones tiene que ser igual a 3 veces el producto de las soluciones mismas. Pero yo ya sé que la suma es menos a sobre b, entonces aquí lo reemplazo, menos b sobre a. Y el producto es c sobre a, entonces también lo reemplazo. Me queda esta ecuación, y a esta ecuación yo reemplazo los valores que yo conozco, ya sé cuánto es b, menos 8, lo reemplazo. Yo sé cuánto es a, 1, y eso es igual a 3, también ya sé cuánto es c. C es k menos 1, ya sé cuánto es el denominador acá, es 1. Y finalmente este producto me va a quedar, aquí reemplazo, este menos con este menos se simplifica, me va a quedar 8 es igual a 3k menos 3. Me queda, aquí este 3 lo distribuyo en el numerador, me va a quedar 8 es igual a 3k menos 3, este menos se fue con este menos, y despejando aquí este 3 paso acá a sumar, porque están restando, pasa a sumar, 8 más 3, 11, y este 3 pasa a dividir, 11 sobre 3. K es igual a 11 sobre 3. Y esa es la respuesta. Se dan cuenta, no tuve que hallar las soluciones individuales, no sé cuánto es x1, no sé cuánto es x2, no sé cuánto es cada una de sus soluciones. Lo que sé es que su suma es 8 por la fórmula. De hecho, la suma de x1 más x2, como vimos, va a ser igual a menos b sobre a, es decir, menos 8 sobre 1, es decir, 8. Y su producto va a ser igual a c. En c era igual a k menos 1, es igual a 11 tercios menos 1, es igual a 8 tercios. Entonces c va a ser igual a 8 tercios sobre 1, porque a es 1, que es igual a 8 tercios. Y efectivamente, si yo multiplico a este 8 tercios por 3, me va a quedar 8. Es decir, al producto le multiplico 3, me va a quedar la suma.
¿Ya? Y ese es otro tipo de ejercicios que pueden aparecer en los cuales tengo que usar las fórmulas de suma y producto de de las soluciones. ¿Preguntas con respecto a esos dos ejercicios? Si alguien tiene, o que alguien quiera preguntar, puede hacerlo ahorita. Bueno, si no hay preguntas, continúo para el siguiente tema, que es ecuaciones con valor absoluto. Lo malo es decir, es como, ya vemos todos los tipos de ecuaciones, son muchas. Es mucho tema. Ya, ahora las ecuaciones con valor absoluto, en este caso son solo dos tipos de ecuaciones que normalmente vamos a hallar con un solo valor absoluto para que no se compliquen mucho. Porque si fueran más complejas, tendríamos que usar otros métodos, recomendados métodos gráficos. En este caso solo van a ser ecuaciones sencillas con un solo valor absoluto, como podemos ver, en los cuales solo tenemos que usar las propiedades que ya vimos de valor absoluto, la subunidad pasada. Por ejemplo, me dan este referencial R y P de X es igual a 5 menos X menos 1, que es igual a 3, y me piden hallar la solución, normalmente, el AP de X. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Pues simplemente despejo el valor absoluto, lo paso al otro lado, como está restando, lo paso a sumar, y el 3 lo paso al otro lado a restar. Entonces me va a quedar valor absoluto de X menos 1 es igual a 5 menos 3, el 5 menos 3 es 2, y ahora yo, por ejemplo, aquí puedo usar la definición de valor absoluto, es decir, que como el valor absoluto de X menos 1 es 2, eso quiere decir que el X menos 1 va a ser igual a menos 2, o X menos 1 va a ser 2, ya que si por ejemplo X menos 1 es igual a menos 2, yo saco el valor absoluto en ambos lados, y eso quiere decir que X menos 1, el valor absoluto, es igual al valor absoluto de 2, que no es nada más que 2. Entonces, eso básicamente puedo hacer si yo tengo una igualdad de valor absoluto. Yo puedo decir de que si yo tengo básicamente un valor absoluto igual a algo, yo puedo decir que ese valor tiene que ser o menos 2 o 2. Cualquiera de las dos es correcta. Y despejo, el menos 1 pasa a sumar, menos 2 más 1 me queda menos 1. Esa es una solución. Y la otra solución es x igual 3. De nuevo, este menos 1 pasa a sumar, 2 más 1, 3. Entonces tengo esas dos soluciones, son respuestas de este predicado, de este conjunto de solución. Y en este caso el AP de X, por ejemplo, como vimos, AP de X es recomendable, bueno, como dice el libro, pueden probar ambas soluciones y van a ver que cumples. Según yo no hay necesidad, pero por si acaso las pueden probar. Y estas dos son soluciones. ¿Ya? Profesor, ¿por qué no cambia el signo a positivo en el momento que se despeja menos 5? ¿Mande? 5 y 5 y menos. ¿Ya? ¿Por qué no? No te escuché la pregunta. No se cambia el signo. Es que ese es el problema, es que aquí yo lo que hice fue lo siguiente, mira, déjame ponerte lo que hice. Por si acaso alguien tenga la misma duda. Yo lo que hice fue cambiar el 5 no lo cambié. El X menos 1 cambié. Y el 3 también, al otro lado. Entonces lo que tendré es 5 menos 3 es igual a todo esto cambio de signo, va a ser más X menos 1. Y ahí está aquí, le cambié el orden. Y ahí me quedó esto. ¿Ya? Entonces, el 5 no cambié, por eso el 5 no cambia de signo, sino esto de aquí fue lo que cambié. Está restando, va a pasar a sumar. Y el 3 está sumando, también va a pasar a restar. ¿Ya? Eso fue lo que hice. Ahora, si tengo otro... este de aquí era sencillo porque la incógnita estaba solo dentro del valor absoluto y ya está. Entonces, cuando la incógnita está dentro del valor absoluto y fuera del valor absoluto, hay solo una constante, yo puedo hacer esto bien sencillo, no hay problema. Pero miren, en este caso, tengo incógnita dentro del valor absoluto, pero también tengo incógnita fuera del valor absoluto. En este caso, yo lo que debo usar es la definición del valor absoluto, es decir, a esta ecuación
yo voy a reemplazar el valor absoluto, voy a reemplazarlo por x cuando x es mayor o igual que 0 y menos x cuando x es menor que 0. Voy a reemplazar de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo, como les digo, aquí lo que haré es a esta ecuación reemplazo el valor absoluto de x por x. Si x es mayor que 0, entonces yo lo que pongo es, si se dan cuenta, aquí lo único que hice fue copiar esta ecuación, pero al valor absoluto de x lo reemplacé por x, pero tengo que tener que x es mayor o igual que 0. Entonces por eso agrego y x mayor o igual que 0. Porque el x tiene que cumplir esta ecuación, pero también tiene que ser mayor o igual que 0. O el otro caso, se dan cuenta, al menos x lo reemplacé por, que al valor absoluto de x, lo reemplacé por menos x, y ese menos se simplificó con este menos 3 que está aquí, entonces me queda más 3x, pero tengo que tener que x es menor que 0, ¿ya? Entonces tengo esas dos que cumplen. Ahora, tengo que resolver ambas, como les dije, usando, la única diferencia es aquí solo reemplacé x y acá reemplacé menos x, dependiendo que x mayor o igual que 0 o x menor que 0. Entonces, reemplazo, aquí este x paso a restar al otro lado, menos x, va a quedar menos 3x, menos 4x, luego saco factor común, 2x, me va a quedar x menos 2 igual a 0, y x mayor o igual a 0. O sea, esto aquí no cambia, simplemente es un recordatorio de que x tiene que ser mayor o igual a 0, para que tenga sentido. Y resuelvo aquí, esta es una ecuación cuadrática, resuelvo ambos lados, igualo ambos lados a 0, me va a quedar 2x, me va a quedar x igual a 0, o x igual a 2. Ahora, ahora ya puedo ver por qué necesito tener esto de aquí. Es porque dependiendo de las soluciones que yo tenga, tengo que tomar solo las que cumplan esto. Es decir, las que cumplan que x sea mayor o igual a 0. ¿Se dan cuenta? Ambas cumplen, ambas son mayores o igual a 0. 0 es mayor o igual a 0 y 2 es mayor o igual a 0. Entonces, digo que ambas son válidas, las pongo a las dos. Ahora, del otro caso, resuelvo de Solo una nuevo. pregunta. Sí, Y si por si acaso hubiera salido x igual a -1, solamente se toma el 2 y el otro se exacto, descarta. exacto. Se descartan, sí, Ah, ya, correcto. ya. Se descarta. El otro caso, como les dije, reemplacé el valor absoluto de x, por ejemplo, aquí ese caso, reemplacé por menos x, tomando en cuenta que x tiene que ser negativo, por eso está este recordatorio, que x tiene que ser negativo. Entonces, yo digo 2x al cuadrado más 3x, ya saben que este menos se simplificó con el menos del valor absoluto. Despejo, x de paso a restar, me queda 2x. De nuevo resuelvo usando factorización, factor común, el 2x por x más 1 igual a 0, igual los ambos para 0, me queda que x tiene que ser igual a 0 o que x tiene que ser menos 1. Entonces de nuevo tengo que compararlos con este recordatorio que x tiene que ser negativo. Por lo tanto, este de aquí lo descarto porque es igual a 0. Solo me quedo con el x menor que x igual menos 1. Y esa es la respuesta. Entonces estas tres serían respuestas. A p de x, en este caso, sería menos 1, 0 y 2. ¿Ya? Entonces así se resuelven las ecuaciones con valor absoluto usando de nuevo la definición de valor absoluto. Un poco, no complicado, sino como que no tan usado, un poco no intuitivo, pero se puede hacer y es de esta manera. ¿Ya? No debo olvidarme la definición de valor absoluto. Entender por qué pongo este menos cuando x es menor que 0 y usarlo para ambos casos. ¿Ya? Entonces eso es valor absoluto. Ahora vamos con ecuaciones con radicales. Algo que también les dice el libro es recomienden que prueben que efectivamente son soluciones, se reemplacen el menos 1 aquí y prueben que efectivamente cumple 0 y 2. Yo les digo que si van a cumplir todos, no hay necesidad de probar porque no hay nada raro. Pero ahora vamos a ver ecuaciones con radicales. Ahora, para resolver estas ecuaciones con radicales, hay que elevar al cuadrado ambos lados para eliminar con la radical. Ahora, hay un problema. En este caso, debido a que tú vas a elevar al cuadrado,
Es lo que pasa acá, lo que les dije, lo que les comenté acá. En este de aquí. Tú vas a elevar a una potencia. Cuando tú elevas a una potencia, dicho de manera vulgar, se puede decir, tú estás creando soluciones. Porque tú estás, como, es como tú una lineal, tú lo elevas al cuadrado, ya sabes que la cuadrática va a tener dos soluciones, puede tener esas dos soluciones. Entonces tú básicamente estás creando una solución extra, dicho de manera vulgar. Entonces, por eso es importante probar que todas las soluciones, en este caso, sí cumplan la ecuación inicial. Porque tú vas a crear soluciones que puede ser que no cumplan. Entonces tienes que probarlas. Entonces, como es, la forma de resolver este ejercicio, como les dije, es elevar al cuadrado. Ahora, algo que aquí, por ejemplo, es recomendable dejar, en este caso hay dos radicales. Es decir, tienes este radical. Entonces es recomendable dejar un radical de un lado y del otro lado dejar el radical y lo demás para que cuando eleves al cuadrado, tú te ya deshagas de uno, te va a quedar el otro, es verdad, pero ya después lo vuelves a despejar el otro y ahí vuelves a elevar al cuadrado y para deshacerte del otro. Entonces es por pasos. Por ejemplo, miren, aquí lo que hice fue el raíz de x más 3 lo dejé de un lado y este de aquí, el menos raíz de 7x, raíz de 7 menos x lo pasé al otro lado. Como está restando, pasa a sumar y lo dejé solito. Ahora, ¿por qué hice eso? Porque ahora lo que voy a hacer es elevar ambos lados al cuadrado. Elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Ahora, algo que no quiero que hagan, que le dije al otro curso que por favor no hagan, que me voy a poner triste si hacen eso. Bueno, aquí se puede simplificar simplemente, sencillamente la raíz con el 2, x más 3. Pero aquí esto, el 2 más raíz de 7, que no hagan por favor, es simplificar esto con esto y luego decir que esto es igual a 4 más 7 menos x. No hagan eso, por favor. No, está mal. Está muy mal. Es el clásico a más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. No hagan eso. Muy común ese error. No, está mal. Está completamente mal. Lo que se debe hacer, les va a bajar puntos, más de lo que normal, si hacen eso. Y me voy a poner muy triste de paso. Lo que deben hacer es elevar al cuadrado el primero, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Aquí si puedes ya simplificar esta raíz con esta de acá, y 2 al cuadrado es 4, te va a dar 4, más 4 raíz de 7 menos x, más 7 menos x, porque se va el radical. Ahí sí, eso es lo que se puede hacer. Esto de aquí, no. ¿Ya? Lo repito porque es muchos errores normales, o sea, no normales, o sea, son faltas de que no entienden bien, pero no se puede simplificar este radical con este, no se puede. Tienes una suma aquí, no puedes simplificar este radical con este, no. Entonces haces eso de aquí, que es básicamente el a más b al cuadrado, lo que sí es correcto, que es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Esto sí es lo que hay que hacer, no esto de acá arriba. Entonces tienes que, aquí te va a quedar esto. Una vez que elevas al cuadrado, se simplifica el radical. Aquí te queda lo que está acá. 4 más 4 raíz de 7 menos x más 7 menos x. Entonces, como les dije, esto es por pasos. Una vez que ya te queda un radical de un lado, ya te eliminaste el de acá. Entonces, ahora dejas el radical del otro lado y pasas el resto al otro lado. Y ahí elevas de nuevo al cuadrado para eliminarte ya del otro radical. Entonces, pasas el 4 acá, el 7 acá y el menos x, y te va a quedar 2x más 2 es igual a 4, raíz de 7 menos x. Aquí puedes simplificar factor común 2 y puedes dividir ambos lados para 2 y te va a quedar el 4 dividido para 2 es 2 y aquí se va a ir el 2. Te va a quedar x más 1 es igual a 2 raíz de 7 menos x. Y aquí tú lo que puedes hacer es
es elevar al cuadrado, como les dije, a ambos lados. Y finalmente te queda esto. Y te queda esto. Ya se fueron las radicales. Ahí se va a convertir normalmente en una ecuación cuadrática o puede ser lineal. Hallas los valores. Y en este caso, como les dije, hay que probarlos. Pruebo el P-9. Voy a ver que me va a quedar igual a -2. Que eso no es igual a 2. Me queda -2. No me queda 2. Entonces, esto no es solución. Entonces, desecho esa solución falsa que me salió. P igual 3 sí es solución. Entonces, P sí es solución. Y por lo tanto, la P de X va a ser solo 3. ¿Ya? Entonces, siempre que aquí en este caso sí hay que comprobar siempre la solución. Porque ahí van a haber soluciones que no van a ser correctas. Finalmente, vamos a ver planteo de ecuaciones rápido porque ya se acaba el tiempo. Planteo de ecuaciones, considere los siguientes pasos que están enumerados ahí. Primero, leer el problema y entenderlo. Segundo, plantear las incógnitas del problema, que depende de lo que vas a buscar. Normalmente es recomendable, obviamente, que la incógnita sea lo que buscas, pero a veces no se puede. Tercero, traducir el texto, el problema, o sea, todos los datos a las ecuaciones, lenguaje matemático. Y finalmente, hacer una relación entre dos expresiones para hacer tu ecuación. Y ahí puedes resolver esa ecuación y hallar las soluciones. Entonces, a veces hay que hacer un gráfico para ser más sencillo. Puedes ayudarte, no hay problema. Por ejemplo, podemos hacer este ejercicio. Me dice, un estudiante debe leer una novela en una semana. Entre lunes y martes lees un quinto del libro. El miércoles lee un tercio de lo que resta. Si para los restantes días de la semana todavía le quedan 64 páginas del libro, ¿cuál es el número total de páginas del libro? Entonces, como leo el primer paso, leerlo. Segundo paso, las incógnitas. Como me piden el número total de páginas, yo pongo que esa es mi incógnita. X es igual al número de páginas totales del libro. Entonces, aquí yo puedo saber que como me dicen que leyó un quinto del total, entonces va a ser un quinto por X, lo que leyó entre lunes y martes. Ahora me dice que el miércoles leyó. Ahora viene la parte que tienes que, bueno, ya una vez que definiste la incógnita, tienes que sacar todos estos datos en lenguaje matemático. El primero sería que entre lunes y martes leyó un quinto de X, porque leyó un quinto del libro. Ahora el miércoles leyó un tercio del resto. Entonces tengo que sacar primero lo que quiere decir el resto. Es decir, si yo tengo X páginas al inicio y leí un quinto, me va a sobrar X menos un quinto, porque es el total que tenía, le quito lo que ya leí. Entonces, este es el resto, esto es lo que me quedó. Entonces, para sacar un tercio del resto, simplemente multiplico eso por un tercio. Y por eso me dice que el un tercio del resto es igual a un tercio por X menos un quinto de X. ¿Ya? Entonces eso ya está sacado básicamente todos los datos. Ahora voy a sacar la ecuación que me va a resolver el problema, que es básicamente igualar en ambos lados la totalidad de páginas de libros. Es decir, a la izquierda voy a poner todas las páginas del libro que me dicen que es X, pero a la derecha voy a poner todas las páginas del libro de nuevo, pero dependiendo de cómo las fue leyendo. Primero, lo que leyó entre lunes y martes. Luego, lo que leyó el miércoles. Y luego el restante, que es 64. Entonces ya sé que estas dos cantidades tienen que ser iguales, por eso hago la igualdad y resuelvo esto. Aquí, por ejemplo, esto lo puedo simplificar. Este X menos un quinto de X, puedo resolverlo con fracciones. Va a ser algo así. Normalmente se recomienda sacar primero factor común la X. Yo les recomiendo. Pero lo puedo hacer rápido. Esto es igual, después de resolver, les va a quedar 4 quintos de X. Entonces me va a quedar aquí 4 quinceavos de X. Multiplicando, me queda que esto de aquí es 4 quinceavos de X. Entonces me queda que un quinto de X más, aquí me olvidé el X, más 4 quinceavos de X más 64 es igual a X. Entonces, ya saben que ecuaciones lineales, bueno, casi todas las ecuaciones tienes que dejar las incógnitas de un lado.
Entonces va a decir 64 es igual a x menos 1/5 de x menos 4/15 de x. Entonces, normalmente cuando tengas todo esto de aquí, simplemente trabajas con las fracciones y al final lo multiplicas por x. Entonces aquí el mínimo común múltiplo es 15. Aquí le pongo el 1 porque todo esto es 1 sobre 1. 15 dividido para 1. 15 por 1. 15. Menos, aquí 15 dividido para 5, 3. Por 1, 3. Y menos 4. 15 dividido para 15, 1. Por 4, 4. Y finalmente me queda que esto quiere decir, voy a poner aquí arribita, 64 es igual a 15 menos 7, 8. 8 quinceavos. Entonces despejo x. 15 por 64 sobre 8. Aquí octava 1, octava 8. Entonces 8 por 15, 120. Y ahí está la respuesta. 120, es decir, entre lunes y martes. Bueno, ahí yo puedo calcular que lunes y martes leyó 1/5 de 120. Es decir, multiplico. Me va a quedar 24. El miércoles leyó 1/3 del restante, es decir, 1/3 de 100 menos 24, de 120 menos 24, que me va a quedar 32. Y finalmente 64, si sumo todo esto, me va a quedar 120. Es una forma de comprobar, no hay necesidad de hacerlo. Lo importante es hallar la respuesta correcta, que en este caso es 120. ¿Ya? Bueno, podemos hacer otro, pero es que ya no alcanza el tiempo. Como les digo, la clase se la dejo para que la lean y para que la resuelvan también como práctica. Y eso sería todo lo de la clase de hoy. Me gustaría resolver más ejercicios, como les dije, pero no hay tiempo, desafortunadamente. Entonces, prepárense para el taller, chicos. Prepárense para el taller. No olviden que hoy ya hay taller en 3 minutos. Vayan ya al campus virtual. ¿Va a ser al azar también otra vez? Sí, ¿O como les dije, cómo se- o sea, miren, estaba pensando algo, se me ocurrió algo. Ahorita no lo vamos a hacer, ahorita ya va a ser al azar de ley. Entonces yo hoy lo que puedo hacer es decir en el campus virtual crear los grupos, al azar también. Entonces yo creo al azar el campus virtual y si están felices todos, se queda con esos grupos y se quedarían de largo. No sé si quieren hacer eso. Puedo hacerlo. O Sí, puedo yo creo hacer, que sí. o puedo hacer de que ustedes escojan entre ustedes con quién quieren ir, pero para eso tienen que estar todos felices. O sea, todos felices. Pueden probar entre ustedes con quién quiere ir, pero el problema es que si uno se queja, que no, que me tocó ir con tal persona porque ya todos escogieron grupos y entonces no quiero decir, ya está, no se puede. No puedo tenerlos, no puedo decir que un grupo felices y otro infeliz y otro no está feliz y ya nada, no se puede. Escoge usted, profe. Por eso les digo, en ese caso yo escogería al azar con el campus virtual, que escojan al azar y ¿De yo cuántos son escojo los grupos, profe? de 3 de ¿Cuántos? siempre, de 3. Entonces con el campus virtual yo escojo grupos de 3 al azar y se quedan y ahí se quedarían con esos para siempre. No sé si ustedes quieran. De nuevo al azar. Ahora ya vayan al taller que ya como les digo ya empieza, ya va a empezar. Déjenme para pasarles la contraseña. Ya vayan a empezar la contraseña, se las voy a copiar aquí ahorita, porque ya va a empezar. Como les dije, entre ustedes tienen que estar todos felices, si no, no hay eso de entre ustedes, lo cual es muy complicado. Yo sé que es muy complicado. Eh, o sea, si uno se queja, si uno dice, me tocó con tal persona y no quiero ir con ella, o no trabaja, o etcétera, o yo quiero ir con esta persona y no me tocó, no, entonces ahí ya no se puede. Es que eso es lo que no se puede obtener. Listo, entonces ya está la contraseña. Por favor, me confirman que pudieron ingresar al taller para separarlos en grupos ahorita. Ahorita va a ser al azar. Me confirman que ya están. No olviden, todos tienen que subir. El que no sube tiene 0. Algo que también les tengo que recordar es que en la prueba de lectura no he revisado aún lo que subieron.
Y el que no subió nada va a tener 0 en la prueba de lectura, por si acaso. En la prueba de lunes, por si acaso. ¿Y se puede dar la contraseña? ¿Cuál es la Ahí contraseña? está escrito en el chat. Perdón, perdón. Por eso lo estoy pidiendo. ¿Y confirmaron? ¿Pueden ingresar con esa contraseña? Sí, sí, profesor. Sí, Ya. profe. Ya listo. Entonces ahí está en el chat. De la prueba de lectura. El que no subió evidencia va a tener 0, por si acaso. Se los dije. El que no subió evidencia va a tener 0. La evidencia es para ver que trabajaron. Entonces el que no subió evidencia va a tener 0. Aquí también el que no el que no sube evidencia en taller va a tener 0, por si acaso. Era muy importante. Es para esa. La de lunes, la que tuvieron el lunes. El ¿Prueba lunes. de salida La de o prueba de salida, lectura? esa. La prueba de salida. Ya. Prueba de Ya me salida. estaba asustando. Ya, perdón. El que no subió evidencia va a tener 0. Ya lo voy a revisar este fin de semana, no he tenido tiempo. Ya, y solo que ahorita también, el que no ha subido, el que no sube evidencia va a tener 0. Y tienen que poner en la hoja el grupo, su firma y su cédula. También el que no tiene esas 3 cosas va a tener 0, por si acaso. Y listo, entonces eso es lo que quería decirle. Me pueden preguntar, llamar a cualquier momento para ayuda, ahorita en el taller. Y voy a crear los grupos. Y bueno, ya ahorita se van a crear para que trabajen grupalmente. Saben que pueden compartir pantalla. De eso déjenme avisarles para que puedan compartir. Y ya nada. Y éxitos. Les deseo, ya tienen todos, vayan a sus cursos. Para que trabajen en grupo. Vayan a sus cursos, a sus grupos, chicos. Ruth y René.